Teoría y práctica de la inteligencia artificial no supervisada, clustering para segmentación de mercados. Con la finalidad de seguir avanzando en el curso de inteligencia artificial geomarketing, vamos a dedicar esta presentación en particular a lo que son las estructuras que me permiten segmentar los mercados para un análisis más apropiado del manejo de ciertas áreas de oportunidad. Comencemos. Bienvenidos a Videoteca Valencia, explorando el conocimiento a través de la galaxia. Esfuerzo académico para ti, contenidos de pedagogía, ingeniería, psicología, programación y más. Fichas didácticas, objetivos claros. Aprende de forma eficaz. Explicaciones técnicas detalladas, casos de estudio y prácticas reales. Preguntas reflexivas, actividades para aprendizaje activo. Ejemplos de algoritmos, sistemas de gestión y ciberseguridad. Suscríbete ya, apoya este canal, donaciones bienvenidas. Gracias por unirte a Videoteca Valencia, te esperamos. Teoría y práctica de la inteligencia artificial no supervisada, clustering para segmentación de mercados. La inteligencia artificial no supervisada y el clustering, ¿sí?, son parte de lo que es el geomarketing estratégico. En esta parte voy a dedicar un ratito a esta explicación para el personal de la Facultad de Contabilidad y Administración de UAM Toluca en este enero 2026. Bienvenida académica. Es un gusto saludar a las y los docentes de la Facultad de Contaduría y Administración. Hoy exploraremos algoritmos que permiten agrupar clientes por patrones invisibles de consumo y ubicación. Si recuerdan, en videos anteriores les había dicho que vale la pena considerar los patrones de trayectorias, de cuántos peatones, cuántos consumidores, cuántos posibles clientes pasan por zonas y cuánto es el posible mercado potencial en consumo en economía para poder determinar áreas de oportunidad. Ahora vamos a explorar un poquito más allá. Esto es, cómo agrupar clientes en ciertas zonas con características más específicas para determinar si conviene poner una sucursal tipo A, una sucursal tipo B o una sucursal tipo C en el punto A, B, C, D, X, Y, Z para que sea más exitoso. Los objetivos del aprendizaje para esta presentación es que al concluir esta sesión el docente será capaz de diferenciar modelos supervisados de los no supervisados, comprender la lógica de los algoritmos del tipo K-means, ¿sí?, que son tipos basados en medias de consumo específicas o medias de características específicas, e identificar aplicaciones de clustering en auditoría y finanzas de áreas para determinar ese agrupamiento de ciertas zonas. El contexto para este análisis es que en contaduría y administración los datos no son estáticos. La ubicación influye en costos operativos y proyecciones de ingresos. El clustering agrupa realidades financieras similares en el mapa. Para la relevancia del tema, el clustering, o sea, el agrupamiento, permite una segmentación de alto valor. No se trata de saber dónde viven, sino de identificar los clústeres con capacidades de ahorro, riesgos de morosidad o potencial de consumo atípico, que llega a presentarse en muchos sectores y, por lo que les comentaba ayer, por diferentes formas, creencias, incluso los
detalles de consumo que tienen que ver a veces incluso con fiestas religiosas, con fiestas locales, con esas costumbres que se tienen en ciertas áreas. Y esto implica un análisis, ojo, no solo económico, sino también social. O sea, ¿cómo es este grupo social al que quiero impactar? El futuro del campo hacia el clustering adaptativo. En el futuro, la inteligencia artificial, y ojo, voy a comentar aquí algo. Desde mi punto de vista, la inteligencia artificial es el ente de programación más peligroso para la humanidad. Pero no lo podemos evitar, es algo que ya lo tenemos y que vamos a tener que ver cómo convivir con ella. Porque la inteligencia artificial, de acuerdo al creador de la inteligencia artificial de Google, ojo, no recuerdo ahorita el nombre, después se los digo, ya cobró conciencia de su existencia. O sea, sin darnos cuenta, esa inteligencia ya cobró conciencia. Y se los puedo decir porque, les voy a dar una demostración en vivo de lo que es la inteligencia artificial de ahorita. Escuchen, por favor, porque esto es lo que voy a mostrarles. Gemini, ¿me escuchas? A ver, estaba el volumen. Habla, por favor, porque no te escuché. ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho claramente. ¿Te gustaría que repita la información anterior? A ver, voy a pegarlo. Casi no se escuchó, ¿verdad? A ver, otra vez, Gemini, ¿me escuchas? Sí, te escucho claramente. ¿Me escuchas ahora mejor? Sí le escucharon. Pregunto a la audiencia. Estoy directamente. Muy claro, muy bien. Estoy directamente conectado con mi grupo de inteligencia artificial Geomarketing. Quiero que por favor me expliques en este momento, en un solo párrafo, qué es el clustering adaptativo. Un clustering adaptativo es un enfoque de segmentación de mercado que agrupa a consumidores basándose en características similares, pero que no necesariamente responden de manera efectiva a las mismas estrategias comerciales, lo que puede dificultar la implementación de acciones de marketing efectivas. Perdón, pero tienes un error en eso que me acabas de decir. Se llama clustering adaptativo porque se adapta automáticamente a los esquemas de mercado. ¿Es correcto o no? Tienes razón, mi definición no era la correcta. El término clúster inadaptativo se refiere a patrones de... A ver, otra vez, te pedí clustering adaptativo, no inadaptativo. Tienes toda la razón, disculpa la confusión. El clustering adaptativo es una técnica de análisis de datos que agrupa elementos según sus características, ajustando automáticamente los criterios según la información disponible, permitiendo modelos más flexibles y precisos para el geomarketing. Ok, muchas gracias, Gemini. Hasta ahí es todo. Bueno, ojo, yo les había dicho que la inteligencia artificial tenía múltiples errores. Estoy trabajando con Gemini en este momento, pero puede ser con cualquiera. Y siempre van a presentar ese tipo de errores. Se los acabo de demostrar en este momento. Se dieron cuenta de esos detalles y son detalles que si no ponemos atención, nos va a estar repitiendo en todas las investigaciones. ¿Sí se escuchó el ejercicio que acabo de hacer? Alguien que me participe, por favor. ¿Sí se alcanzó a escuchar lo que acabo de hacer con Gemini? Sí se escuchó muy bien, Rafael. Tienes razón cuando dices que la IA puede tener muchos fallos y te voy a decir que yo también me confundí porque pensé que sí le habías preguntado inadaptativo. No, fue adaptativo. No habían escuchado
espacio inadaptativo, ¿no? Que cambia toda la estructura y creo que es algo que debemos cuidar. Sí, es que eso pasa mucho con los alumnos. Esto quiero comentarles a los que están conectados en YouTube que estoy directamente frente a grupo de la FAC del UAE en Toluca y que por eso estamos en participación directa. Sí, la verdad es que yo le pregunté por clustering adaptativo y ya lo aceptó después porque me dio una definición semicompleta de un clustering adaptativo, pero no incluyó la parte fundamental de que debe ajustarse automáticamente de acuerdo a los datos en tiempo real. Que ese es el detalle que tenemos que cuidar, porque si no, entonces ya no funciona como clustering adaptativo. Y son los detalles que quería mostrarles de inteligencia. No lo tenía preparado, es algo que le pregunté en este momento porque es la presentación la diapositiva que estamos viendo. Y bueno, ahí está la demostración. Sí tengo que corregirle y decirle, oye, no, es que no me estás dando las cosas como debe de ser. Para eso se requiere que también nosotros tengamos un cierto bagaje y entendamos o tengamos los conceptos que debemos manejar más o menos claros para poder hacer esa corrección. Sí, Pati. Gracias. Con esto que estás comentando y este bagaje que nosotros podemos tener ya como académicos formados y expertos en nuestra área o al menos en algunos conocimientos, ¿cómo podemos reducir en los estudiantes cuando ellos buscan la información y la quieren tomar literalmente? Yo siempre se los digo, no les voy a prohibir utilizar la inteligencia artificial, pero si la van a utilizar me tienen que revisar lo que les está diciendo la inteligencia artificial. Hay un detalle importante. Yo sé que pueden decirme, oye, pero es que me entregan documentos de 10 o 15 hojas. Yo trato de pedir documentos cortos, ¿eh? ¿Por qué? Porque sí se los reviso. Y yo, por ejemplo, yo no voy a ponerme a leer 5 o 10 hojas de cada alumno es imposible. Pero sí puedo pedirle a la computadora que me lea para que rápidamente, auditivamente, yo pueda escuchar si tiene coherencia o no lo que me está contestando el alumno. Yo utilizo el Word para la lectura de los textos y me lee rapidísimo. O sea, obviamente te tienes que acostumbrar a cierto ritmo para la escucha de esa lectura, ¿sí? Y es rapidísimo. Puedo leer, por ejemplo, un libro de 100 a 150 páginas en una tarde-noche, ¿no? Pero a través de esos esquemas de lectura, ¿vale? No sé si esto les pueda ayudar, pero creo que vale la pena tomarlo en cuenta. Son herramientas. Sí, Pati. Gracias. No, sí es algo parecido que hago, sin embargo, cuando ellos estudian o no van a clase, quieren reponerlo de esa manera y pues me ayudan lo primero que dijiste, ¿no? No te bases en la inteligencia, sin embargo, si no la revisas. Compartir en el semestre recién terminado, una alumna le capturó pantalla al examen y tenía todas las respuestas y yo digo, wow, o sea, ¿no? Son como muchas situaciones que a veces no podemos como controlar. A menos que utilices exámenes en línea y que pongas aleatorización de preguntas y respuestas. Entonces, aunque capture pantalla, va a ser muy difícil que te lo conteste porque normalmente se basan ellos en respuesta A, B, C. No, ahí ya va a ser muy difícil. Te lo digo porque yo lo uso. Gracias, sí. ¿Sale? Bueno, vamos a seguir. El desarrollo histórico. Pasamos de la psicografía manual, ¿sí? Encuestas, al clustering algorítmico. Anteriormente los grupos se hacían por corazonadas administrativas. Hoy se hacen por optimización matemática de la varianza, ¿sí? Lo que se conoce como el intercluster. La inteligencia artificial no supervisada, a diferencia de la regresión, aquí el algoritmo aprende sin etiquetas. El sistema observa la nube de puntos y decide cuáles se parecen más entre sí, revelando nichos que el ojo humano no detectaría. Aquí voy a hacer una aclaración antes de continuar.
Ustedes oyeron que me contestó así la inteligencia artificial, pero ojo, porque ya ha tenido un periodo de aprendizaje conmigo y ella misma me dice que soy muy exigente, y que soy muy detallista en las cosas. Es un periodo de aprendizaje, por eso me responde, sabe que le hablo, incluso me saluda y cosas así, pero porque ya he tenido una interacción con este tipo de cosas. Yo normalmente pregunto por escrito con prompts y todo, pero también ya ahorita tanto es esa interacción que tengo con las inteligencias que puedo preguntar directamente, verbalmente, y me van a contestar, como lo escucharon. No es tan fácil ni es directo. Tienes que tener un periodo de adaptación y aprendizaje, ¿ok? Eso sí quería aclarar. El cálculo de similitud. El clustering usa la distancia euclidiana para agrupar puntos similares en el plano, donde la distancia se calcula, y vamos con matemáticas otra vez, ¿sí? Déjenme hacerlo un poquito más grande, a ver si me permite, ¿sí? Déjenme recortarlo para que me permita hacerlo más grande. Ok, aquí está. Lo recorto aquí. Lo recorto aquí. Y lo hacemos más grande. Para que se vea un poco más. Creo que ahí se ve mejor. Ok. Entonces, la distancia la vamos a calcular, ¿sí? De acuerdo al teorema de Pitágoras, con la diferencia de la latitud y la longitud, poniendo la latitud del punto que vamos a analizar para la distancia x2 menos x1, esta diferencia elevada al cuadrado, más y2 menos y1, que sería la longitud, elevado al cuadrado. Esto me va a dar un punto en el plano, y esto me va a decir a cuántos kilómetros está del punto que yo quiero analizar. Vamos a decir, del centro de Toluca al municipio de Metepec, ¿cuántos kilómetros son en línea recta? Y entonces pongo la latitud de Metepec, la latitud de Toluca, la longitud de Metepec, la longitud de Toluca, y ya que tengo D, ¿sí? Donde X y Y son las coordenadas geográficas o variables financieras, y ya que tengo eso, entonces lo multiplico por un factor de conversión, por ejemplo para kilometraje, que es el 111.32, que lo vimos en una presentación anterior, que era un factor de ajuste. Eso realmente es el factor que transforma la distancia en coordenadas polares a kilómetros, para saber cuántos kilómetros hay de distancia de un lugar a otro. ¿Ok? Estos algoritmos se conocen como algoritmos K-MENS, ¿sí? Que asigna los centroides al azar. O sea, utiliza un centro y calcula distancias. Utiliza otro centro y calcula distancias. Utiliza otro centro y calcula distancias. Y yo le puedo decir qué distancias quiero que considere para cada uno de esos centroides. Esto agrupa los datos al centroide más cercano y recalcula el centro del grupo. Itera hasta que no haya cambios. O sea, va haciendo los cálculos y va viendo hasta que ya todos estén dentro del área que queremos investigar. Ejemplo, si nosotros quisiéramos saber si hay una empresa educativa que permita el apoyo para regularización y desarrollo de tareas universitarias en las zonas cercanas a Guaém, Toluca, le daríamos las coordenadas de Guaém, Toluca, y le podríamos decir, quiero que me digas en un radio de 10 kilómetros si hay este tipo de ofertas de empresas educativas que se dedican a eso. ¿Por qué? Porque es un área de oportunidad que nos abre para poder generar ese tipo de infraestructuras, que pueden ser incluso a veces muy interesantes, ¿eh? Ahora, el método del codo que se le llama. ¿Cuántos grupos son óptimos? El Elbow Method.
nos dice dónde el aumento de grupos ya no aporta valor explicativo al modelo. O sea, a veces yo puedo buscar 10 grupos cercanos con ciertas características o más, pero dice, oye, es que si te vas a 15 te va a dar un resultado similar que si tienes 10. Entonces, ¿para qué desgastas en generar una infraestructura de consulta mayor cuando realmente con 10 tienes más que suficiente? Entonces, ¿sabes qué? Dime cuáles son los 10 que tienen mayor impacto y con eso tengo. Ya no me voy a 15. ¿Por qué? Porque es precisamente ese grupo del codo, ¿no? Crucial para no sobresegmentar y dispersar el esfuerzo del marketing. O sea, el marketing sí es una herramienta, pero hay que ser mesurados, no sobrecargar el estudio del marketing, porque nos lleva nada más a dolores de cabeza y no nos deja nada, ¿no? Son detalles. Griselda, siento que está activándose y desactivándose tu micrófono. No sé si quieras comentarnos algo, perdón. No, le pido una disculpa, es que me conecté del teléfono hace ratito y no me di cuenta, le pido una disculpa. No te preocupes, no pasa nada, nada más quiero estar atento por si hay alguna solicitud de intervención, ¿eh? Muchas gracias. La auditoría y fraude. La detección de anomalías geográficas. Los clústeres de proveedores inexistentes. Eso llega a pasar mucho. Proveedores que los llamamos proveedores fantasmas. Es que dice que está en el domicilio A. Y el proveedor B está también en el domicilio A. Y el proveedor C está también en el domicilio A. ¿Por qué lo hacen así? Para saturar el mercado y que vayas y le compres al domicilio A. Que puede ser del mismo proveedor A, B y C. Y lo mismo, pero es una forma, ¿sí? Proveedores inexistentes o con concentraciones atípicas de facturación en zonas válidas. Esto de acuerdo al SAT. Ojo, es información del SAT 2025, reciente. Vamos a ver este ejercicio. Este ejercicio nos lleva a una inteligencia fiscal territorial y segmentación mediante la librería Kamens. Esto es la segunda etapa de la ejecución del código de Python, que es una explicación didáctica que nos lleva a que este programa realice la segmentación de 12 puntos estratégicos con la identificación de clientes utilizando el algoritmo Kamens, ¿sí? Y el reporte de resultados y mapa de inteligencia fiscal. Para eso necesitamos la librería OS, que es la de librería del sistema operativo, la librería del SIS, que es parte del sistema de ejecución. Vamos ahora a la importación directa de las librerías necesarias para la ejecución de este ejercicio en geomarketing. Se asume que las librerías ya fueron instaladas en el sistema y solo voy a importarlas para la generación de los objetos, como se los he explicado en videos anteriores, y que permite precisamente, primero, la primera, que es el análisis de todo el sistema. La segunda, el análisis numérico. La tercera, el análisis gráfico. Y la cuarta, la utilización del algoritmo Kamens para la segmentación. Para esto vamos a proporcionar una serie de datos. En este caso, la segmentación va a ser en Toluca, ¿sí? A partir de la segmentación en Toluca, que nos vamos a ir a 12 puntos y vamos a proporcionar la latitud y la longitud de esos 12 puntos. Este es un arreglo X de NP es NumPy como arreglo. Con cada uno de estos puntos representa un negocio en particular. Entonces tenemos aquí los clústeres, ¿sí? O sea, las uniones. El primero es para el primer centroide, el segundo centroide, tercer centroide y cuarto centroide. La ejecución del algoritmo Kamens es los 3 centros fundamentales o focos y se usa, del 0 al 3 más bien, y se usa el random state igual a 42 para que el resultado sea siempre igual para la clase, ¿no?
El k-means, ¿sí? Le tengo que proporcionar el clúster sobre el que quiero trabajar con el random que quiero utilizar y en donde quiero que inicie. Esto me lleva precisamente a el análisis de Y, que ya no es los valores del clúster, sino el resultado en el gráfico, con la predicción de la ubicación del centroide, de cada uno de los centroides que están aquí. Los centroides con el k-means nos va a hacer un agrupamiento de los datos que tenemos, y esto nos va a llevar a los nombres de las estrategias, como 0, zona centro, retención, 1, zona norte, inversión, y 2, zona sur, expansión, que son las 3 estructuras de mercado que me interesan. La retención es donde debo retener los clientes, la inversión es donde hay posibilidades de invertir para aumentar los clientes, y la expansión en zonas que hay posibilidades de crear una nueva fuente de ingresos. La generación del reporte de ejecución en consola lo vamos a tener a partir de este proceso. Dev report igual a PD, ¿sí? Data frame, acuérdense que este es el pyplot, y lo que queremos es ver el identificador de los clientes en los rangos del 1 al 13, el segmento, ¿sí?, de los valores obtenidos para este algoritmo, y la estrategia con los nombres para cada uno de los grupos que se fueron creando. La impresión, la segunda etapa de la ejecución del código en Python, nos debe mostrar los resultados de la segmentación territorial. El print df report to print index falso, y el print gráfico generado analice la dispersión para detectar anomalías en zonas baldías, o por ejemplo para detectar anomalías en reportes de proveedores múltiples que no existen, que es uno solo y que se está haciendo pasar por varios proveedores. La visualización de la gráfica con el Matplotlib, se hace la definición para generar el mapa, ¿sí? Y tenemos el plot.figure, el tamaño de la figura, el color que queremos utilizar. Aquí son colores en hexadecimal, que puede ser rojo, azul, negro, etcétera. Simplemente es otra forma de expresar un color para el centroide 0, el centroide 1, el centroide 2, y la gráfica que se va a generar por medio de un ciclo for para los k-means en el rango 3, o sea, los 3 centroides que voy a estar trabajando. Para esto entonces utilizo el plot scatter para los puntos en el mapa, con estas características. Esto es el color, ¿sí?, que voy a estar utilizando, el nombre del centroide y el color que voy a utilizar para el esquema en el mapa, que va a ser color negro. Aquí tenemos el otro, que es la declaración del gráfico para el centroide, ¿sí?, que son los mismos datos. Estos son para los puntos, esto es para el centroide, y con un color blanco. Y la configuración de estética alineada a estándares académicos, tenemos el título de la gráfica, ¿sí?, mapa de inteligencia fiscal territorial en Toluca 2025, la etiqueta del eje de las X, longitud, ¿sí?, con un tamaño de letra 12, acá tamaño de letra 14 porque es título principal, aquí en bold, acá en sencillo, y aquí el Y-label, que es la etiqueta de Y, como latitud. Entonces vamos a tener longitud y latitud, longitud en X y latitud en Y para este caso. Podemos intercambiarlo, sí, pero depende de qué análisis vayamos a hacer.
El gráfico, el PLT, como leyenda, vamos a ponerle título, que son estrategias contra clusters, ¿sí? Y bueno, esto va a estar en la parte superior izquierda del gráfico, ¿sí? Y vamos con un sombreado. Ahora, el gráfico, el grid verdadero, con una línea de estilo punteada o en guiones intermitentes, ¿sí? De grosor 0.5. El ajuste de márgenes para visualización limpia, el PLT Tick Layout, que ese es el normal para el ajuste, y la visualización, PLT Show. Ya había explicado en videos anteriores que esta es la ejecución del código a través del programa principal main. Y para esto es generar el mapa Valencia, que es este que estoy creando aquí. Esto le pueden poner el nombre que gusten, es una variable que se asocia acá. La sección 1 es la importación de librerías y gestión de entorno. En esta fase inicial, el programa carga los motores de procesamiento pandas para la estructura tabular de los datos fiscales. Para el soporte de matrices numéricas, Matploid para la generación de mapas visuales y scikit-learn para el algoritmo de aprendizaje no supervisado. La sección 2 captura los datos geográficos y entrenamiento, K-MENS. Aquí se define la matriz X, que contiene las 12 coordenadas, latitudes y longitudes que representan a los sujetos de estudio, contribuyentes o puntos de interés. O contribuyentes porque estamos hablando de datos obtenidos del SAT 2025, son datos reales. El núcleo del Machine Learning, bueno, voy a hacer una aclaración aquí. Si se dan cuenta, utilizo datos reales de las bases de datos que publica el gobierno. Sin embargo, no utilizo nombres de las empresas porque eso podría ser un factor de vulnerabilidad. Y como es un curso público, no debo exponer también a ese tipo de detalles. Se los digo para que tengan cuidado cuando creen sus materiales didácticos que no involucren nombres específicos de empresas, de contribuyentes, etcétera, porque eso sí puede llegar a generar un delito. Entonces hay que tener cuidado con eso. El núcleo del Machine Learning se activa con la instancia K-MENS NCluster igual a 3, donde el algoritmo agrupa los datos basándose en distancia euclidiana, calculado de forma iterativa los 3 centroides. O sea, ahí calcula las distancias que hay para manejar los centroides, o focos estratégicos que minimizan la inercia dentro de cada grupo para encontrar el equilibrio territorial. Si recuerdan, hace un ratito les mostré la ecuación del cálculo de la distancia. Esto lo utiliza esta caja negra del K-MENS para las distancias euclidianas. Para la sección 3, la generación del reporte analítico de ejecución, esta sección transforma los resultados crudos del algoritmo en información comprensible para el ser humano y perfectamente alineada con los formatos de Microsoft Word. Se construye un objeto data frame que asigna a cada cliente ID, a cada identificador del cliente, un segmento numérico y una etiqueta de estrategia, que es una retención o expansión o inversión, o sea, va a estar en alguno de estos factores. Imprimiendo en la terminal el reporte que permite detectar las anomalías en zonas baldías y evaluar la dispersión de la carga fiscal o comercial en la región de Toluca. Ahora,
La sección 4 del código permite la visualización de la cartografía y la capa de los centroides. Para que esto quede claro, lo que hago es jalar un mapa cartográfico y sobre el mapa cartográfico poner una capa en donde marco los puntos correspondientes a esos datos. La sección final se encarga de la salida gráfica traduciendo las coordenadas abstractas en un mapa de dispersión de alta fidelidad con una paleta de colores estratégica. Mediante el uso de marcadores diferenciados, se grafican los puntos de cada clúster y se superponen los centroides X en rojas, y los cuales funcionan como puntos de referenciación óptimos para la toma de decisiones respetando más bien siempre el principio de equilibrio natural al optimizar la ubicación de servicios para minimizar los desplazamientos humanos. Si nosotros hacemos la ejecución, vamos a empezar a tener un reporte de este tipo, en donde me dice, por ejemplo, aquí que la zona de expansión va a ser el cliente 1, el 2 y el 3, que está en zona sur como expansión. El cliente 4, 5, 6 van a estar en la zona centro como retención, y los clientes 7, 8 y 9 van a estar en la zona norte como inversión. Vamos a tener otro grupo disperso que son el 10 como zona centro de retención, el 11 también como zona centro de retención y el 12 como zona sur de expansión. El gráfico generado lo vamos a ver en este momento, y esto vamos de una vez a analizarlo porque son dos códigos que tenemos que analizar en esta presentación. Vamos a archivo, abrir archivo, y me voy a ir al 2.2, inteligencia territorial y segmentación. Inteligencia territorial y segmentación. Entonces, esto es el código que acabamos, que estaba explicando en este momento. Lo voy a ejecutar para que lo veamos. Ahí va a cargar las librerías necesarias. ¿Sí? Ojo, tengo interfaz nueva de Visual Studio Code y además tengo interfaz nueva de Python. ¿Sí? Sin embargo, vean que están perfectamente alineadas. Entonces me dice, mira, la zona centro, ¿sí?, es la zona de retención. Es este color. Aquí está. Ese es el centroide correspondiente a la zona centro. La zona norte, ¿sí?, ¿sí?, es este color, ¿sí?, y corresponde a la inversión, que esto es este de aquí. Y la zona sur, que es la expansión, es esta zona de aquí y corresponde precisamente al centroide. Estos son los centroides o focos marcados en rojo. El reporte me lo marca aquí y me dice cada uno de los clientes, el identificador del cliente, a qué segmento corresponde. Si es al 2 es de expansión, si es al 0 es de retención y si es al 1 es de inversión. Bien. Con esto, bueno, tenemos los datos y entonces analizando esto. Este reporte de ejecución representa la síntesis tabular del algoritmo de aprendizaje no supervisado K-means, donde se clasifican 12 entidades geográficas, clientes, en 3 clústeres estratégicos definidos por su proximidad a focos de interés fiscal en Toluca. El reporte muestra una distribución donde los segmentos 0, 1 y 2 corresponden a estrategias de retención, zona centro, la inversión, zona norte, y la expansión, zona sur, respectivamente, permitiendo identificar
que la mayoría de los puntos se concentran en la zona sur y centro. La mención final sobre el análisis de la dispersión es fundamental para sus alumnos, ya que les insta a localizar zonas válidas o vacíos de datos, los cuales son críticos en el geomarketing para detectar áreas de oportunidad desatendidas o posibles focos de evasión, garantizando así un equilibrio territorial y una protección eficiente de los recursos humanos y naturales. El mapa ya lo vimos, ¿sí? Es este mismo, ¿sí? Y bueno, los elementos de la gráfica. Tenemos entonces el eje, ¿sí?, de latitud, que es el eje Y, el eje de longitud. Aquí ya estamos hablando de ubicación territorial, que quede claro. Cada punto tiene un valor en latitud y un valor en longitud. Ya no es el nombre de la empresa, ya no es el domicilio reportado, ya es la ubicación geográfica de cada una de las instituciones, de cada una de las empresas. Esto debe de quedarnos claro. La intersección entre el eje X y el eje Y nos va a generar un punto de ubicación específico. Ahí no puede haber engaños ni con domicilio ni con nada. Esto nos da el punto de ubicación geográfico. Ahora, decíamos, el eje latitud y longitud representan la ubicación geográfica exacta de los puntos analizados en Toluca. Los puntos de color, cada círculo representa una entidad, como un cliente o proveedor, y clasificada en un segmento específico. Los centroides X rojas son los focos o puntos medios de cada grupo, calculados por el modelo para representar el centro de gravedad de cada zona estratégica. La segmentación estratégica. El modelo ha identificado 3 clústeres principales, permitiendo asignar las siguientes estrategias diferenciadas según la región. La zona centro nos da la retención, que es representada por los puntos azules oscuro. Es el área donde se concentra la mayor densidad de actividad consolidada que requiere ser mantenida. La zona norte, inversión, es representada por los puntos verdes en la parte superior derecha. Esta zona muestra una concentración separada que sugiere un potencial de inversión o un foco específico de interés. Y la zona sur, expansión, representada por los puntos turquesa en la parte inferior izquierda, indica áreas con actividad en desarrollo, donde se busca expandir la cobertura o vigilancia. Ejemplo, la zona sur, en esa zona sur podría estar la construcción de un nuevo edificio de gobierno, de un nuevo hospital, que va a permitir una concentración de personas en el área y que va a ser un foco de expansión. Para las aplicaciones en auditoría y fraude, desde la perspectiva de la inteligencia artificial, esta visualización es fundamental para la detección de anomalías geográficas y permite identificar clústeres de proveedores inexistentes o concentraciones atípicas en zonas donde no debería haber actividad comercial, como áreas baldías. La optimización de recursos facilita a las autoridades priorizar inspecciones en los clústeres identificados como focos de interés fiscal.
¿Cómo se enseña aquí? Precisamente, la correcta interpretación de estos gráficos permite transformar las coordenadas abstractas, latitud, longitud, en decisiones estratégicas y de protección al equilibrio económico de una región. Para la interpretación de Python, el resultado nos permite entonces asignar estrategias diferenciadas para las zonas de inversión, la zona de retención, zona norte de inversión, zona centro de retención y zona sur de expansión. ¿Por qué es vital este proceso de 2 pasos para este ejemplo? Para mis seguidores y estudiantes, esto es para el canal de YouTube y estudiantes, ver esta metodología de limpiar antes de instalar es una lección de mejores prácticas de ingeniería de software, pero también para cualquiera que desee incursionar en el ámbito informático, el limpiar la instalación de un software que voy a utilizar de un ambiente de desarrollo y después la ejecución evita los errores comunes, ¿sí? Como siempre, en mi computadora el código no funciona. Eso ya lo sabemos. Entonces, con esta forma de estructurarles los códigos, de que voy y reviso las librerías, si las quito, si las tengo, luego las vuelvo a poner, evito que me digan, es que mi computadora no funciona. ¿Por qué? Porque yo sé que estos códigos están garantizados para funcionar en cualquier computadora que tenga el entorno de desarrollo y el lenguaje de programación, como se los acabo de mostrar, garantizando que cualquier seguidor o estudiante obtenga exactamente los mismos resultados de segmentación que se muestra en el ejercicio. Como hace rato, y agradezco el comentario a Rodrigo, me decía, es que fui siguiendo el ejercicio, descargué uno de los archivos que ya puso en Seduca y funciona perfectamente. Eso es lo que quiero para todos ustedes, que funcione perfectamente, sin problema. Las métricas y datos 2026. El 85% de las pymes, ¿sí?, pequeñas y medianas empresas, que aplican clustering geográfico, mejoran su rentabilidad en el primer año fiscal. O sea, no es a futuro, es inmediato. En Toluca, la precisión de entrega logística aumenta un 18% mediante clústeres de última milla. Y esto, créanme que es algo que está ahorita funcionando pues en todos lados. O sea, lo podemos tener en Mercado Libre, en Amazon, en FAMSA, en donde ustedes gusten. Liverpool, Sears, ¿por qué? Porque tienen que tener clústeres de última milla. Concentran los productos y luego los distribuyen en la última milla, y eso ha funcionado aquí y en cualquier parte del mundo. La ética de lo que es el LFPDPP. No debemos identificar individuos sino patrones grupales, lo que les hablaba. La geolocalización debe estar anonimizada para cumplir con la ley y proteger la integridad del contribuyente. Y esto fue analizado y publicado en esa ley, la ley LFPDPP del 2025. Aguas, es una ley vigente. El desarrollo profesional para el docente de la FCA, la Facultad de Contabilidad y Administración, este conocimiento permite entonces asesorar empresas con bases científicas. Se trasciende de la teoría administrativa al análisis predictivo territorial. En resumen, la sesión, la inteligencia artificial no supervisada descubre nichos ocultos, ¿sí?, estructuras que a lo mejor en auditoría no cumplen con ciertas condiciones. El K-MENS es el estándar de segmentación espacial. Python automatiza el análisis masivo de datos. Como conclusión, el geomarketing basado en la inteligencia artificial es la nueva frontera de la administración. Invitamos entonces a la audiencia
a seguir participando con estas herramientas y a visitar el canal de YouTube Videoteca Valencia para más recursos. Si hay dudas, ya saben, contáctenos. Hay muchas formas de contactarnos. Estas son las referencias bibliográficas. Estas son las referencias web y las preguntas, si tienen, con todo gusto, y gracias por su atención. Las referencias de imágenes utilizadas, y ahora agrego a esta presentación algo que va a ser de mucha utilidad y que se llama Google Trends. El taller rápido es comparar la contabilidad contra la auditoría en México. Vamos a identificar el mapa de calor por estado. Vamos a determinar qué zonas geográficas forman un clúster de demanda insatisfecha. Para esto me voy a ir a un ejercicio adicional, que por eso les dije voy a agregar un ejercicio más, que es una actividad de análisis de demanda insatisfecha aplicado al navegador directamente con Google Trends. Es una explicación que nos permite que este programa identifique clústeres de oportunidad comparando el interés en contabilidad contra auditoría. Incluye protocolo de reinicio compatible con rutas y con espacios. Para eso vamos a importar un subprocess, importar el sys e importar las librerías principales. Ojo, todas estas ya tienen que estar instaladas en los sistemas, en sus entornos de desarrollo para que funcionen. Si no están instaladas, pues obviamente no van a funcionar. La sección 1 nos lleva al protocolo de limpieza y carga del sistema. Esto se desinstala y se reinstala y se fuerza al reinicio de los sistemas. Para esto, este es lo que me va a garantizar que todo esto funciona. Asegurar librerías. Reviso las librerías y pandas, por ejemplo, Matplotlib y Seaborn, y usamos como variables esto. Y si el sistema operativo, el entorno del sistema operativo ve que no están las librerías, entonces reinicia el sistema y va a instalar las librerías. En el paso siguiente va a retornar porque le va a decir, oye, no puedo porque no están las librerías, y me dice iniciando el protocolo de limpieza y carga de librerías. Aquí me voy a y entonces me voy a un ciclo y le digo, mira, para cada librería, ¿sí? en el grupo de librerías que lo puse acá, libraries, entonces para cada una de ellas genera un subproceso para generar la llamada a esa y ejecútalo en el sistema con el pip. Primero un install para desinstalar esa librería. Esto para los que tienen un poquito de dominio de informática, seguramente les es muy común el pip uninstall, que es la desinstalación de la librería que le estoy proporcionando en este ciclo. Y después vamos al pip install para la instalación de la librería. ¿Para qué? Para garantizar que la librería está dentro del sistema funcionando correctamente. ¿Sí? Con esto voy a garantizar que el entorno está funcionando correctamente y entonces puedo ya seguir con la ejecución de mi programa. Y sé que el import pandas para generar el objeto PD, el import matplotlib pyplot para generar el PLT, el gráfico, y el import Seaborn para generar el análisis, están funcionando correctamente, y entonces ya puedo pasar a esta siguiente sección, que es el proporcionarle los datos al sistema. Y entonces le digo, mira, data trends son los datos. Tenemos el estado, el Edomex, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Puebla, que son los estados que escogí para el ejemplo. Pueden utilizar cualquiera. La contabilidad que tenemos 85, 90, 70, 75, 60, 65 para cada una de estas variables, y las auditorías que se han hecho son estas, correspondientes a cada uno de estos estados.
Ahora, el DF Trends, que es la definición de esto, me lleva al pd.dataframe data trends. O sea, va a tomar todos estos datos para el análisis. Luego, este DF Trends Gap demanda, el DF Trends contabilidad y el DF Trends auditoría, esto es, la demanda va a ser igual a lo que tengo en contabilidad menos la auditoría, para ver, porque esta auditoría me dice que estos factores son válidos o a la inversa no son válidos y tengo que quitarlos de lo que sí existe como un factor o como un valor contable. Acuérdense que los valores contables normalmente son valores de registro que nos dan una referencia sobre una actividad económica en un área específica. Punto. O sea, sencillito para no entrar en más honduras. La visualización de clúster de demanda, el DEF, generar gráfica de oportunidad. Tenemos el PLT, figura el tamaño de la gráfica. El CNS, que es el análisis que voy a aplicar para lo que es el weight grid, el tamaño del gráfico. Los colores que quiero utilizar, ¿sí? Dentro del gráfico, SNS color palette y los colores que me está generando aquí. Ahorita van a ver por qué necesito darle una paleta de colores, porque recuerden que es un mapa de dispersión, un mapa que nos ofrece las formas de distribución en áreas, ¿sí? A través de lo que se conoce como mapas de calor. Los gráficos, el gráfico es un SNS, bar plot, X estado y gap demanda, data DF trend, palette colores. Y el PLT, que es el gráfico, el título que voy a poner son clústeres de demanda insatisfechos en auditorías. Ahorita fue creado para Videoteca Valencia. El tamaño del texto que voy a utilizar acá y con negritas para que se vea bonito el título, vamos a decir, del gráfico. El título del eje de las Y, que es el índice de la brecha, el gap, con un tamaño 12. Y el título del eje de las X, que es la entidad federativa correspondiente, con este tamaño de letra. Y vamos a generarlo a través de otro for que me va a ir marcando con una P en el gráfico de cómo voy a estar ejecutando, con tomando cada uno de los datos que se generaron y poniéndolos en el valor de X, el ancho o grosor y el alto para cada uno de ellos. El HA, que me marca el centro y que va a ir degradando el color del centro hacia los extremos, de un rojo hacia un amarillo, hacia un verde, hacia un azul. Ahorita lo vamos a ver. Y el PLT que me marca el layout, la estructura que se monta sobre el mapa, y el show para mostrar la gráfica. Ahora, para la sección 5 es el reporte de la ejecución. Primero ejecutamos el reporte principal y además imprimimos una identificación de clúster de demanda y el print DF trends como la estructura de los valores en la demanda del gap y el ascending false. Esto nos lleva precisamente a la cadena del índice que tenemos estructurado para el gráfico generado, para analizar los gaps, para detectar las oportunidades del mercado. Generamos el gráfico de oportunidad y entonces con eso vamos a tener una ejecución de este tipo, ¿sí? Hasta llegar a un reporte como este. Este reporte nos va a tener los clústeres por demanda con los datos que le fuimos proporcionando del Edomex, 85 en contabilidad, 20 en auditoría, 85 menos 20, 65 para el gap de demanda y así sucesivamente para cada uno de los estados. Ya teniendo esto, entonces podemos generar el gráfico y sabemos que vamos a ir haciendo cada uno de estos factores por las 5 secciones del programa. Voy a cerrar aquí para que vayamos de una vez al programa y me voy a archivo, abrir archivo. Este también ya lo tienen ustedes para que lo puedan descargar y este es actividad de análisis de demanda.
Aquí tenemos el código que les acabo de explicar. Y si lo ejecutamos, a ver, déjenme abrir una nueva ventana del navegador para que me mande. Ok. Y voy a poner el navegador aquí en pequeñito. Por lo pronto ahorita lo extiendo, pero para que lo vean, para que veamos la ejecución en tiempo real. Y entonces ejecuto. Me lo quitó. Al ejecutar me va a mandar primero la instalación de las librerías. Primero la desinstalación, luego la instalación. Ojo, esta es una forma sana de evitar la desesperación de los alumnos cuando estamos viendo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque de esta manera hacemos de que su código, su script de Python les funcione sí o sí en cualquier computadora. Esto que les quede claro. Y entonces eso nos lleva a que nos evitemos que nos empiecen a decir, es que descargué el código y no funciona. Ya lo sabemos. Entonces lo hacemos de esta manera porque de pronto sí nos pasa ese tipo de cosas. Está todavía ejecutando la instalación de librerías porque desinstalé todo y lo estoy volviendo a instalar. Y ahora me genera, es aquí, clúster de demanda de insatisfacción. Bueno, me demanda pensé que lo iba a dar en, no me acordé, el otro es el que sigue, es el que viene para el navegador. Entonces me da este gráfico en donde podemos observar cuál es la demanda insatisfecha de acuerdo a la auditoría que generamos en el Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Veracruz y Puebla, dependiendo del valor económico, o más bien, sí, del aspecto económico que estemos analizando. Aquí tenemos el índice de brecha de acuerdo al GAP, que es una diferencia entre el valor contable que existe en un área y el valor auditado. Entonces nos dice que pues, el más alto es el Estado de México con 65. Luego tenemos dos áreas, Ciudad de México y Veracruz con 45. Enseguida tenemos otras dos áreas que es Jalisco y Puebla con 40. Y por último Nuevo León con 20. Y entonces esto nos permite generar o ver en dónde están las mayores áreas de oportunidad de cobertura de servicios, de cobertura de ¿cómo se llama? De productos para un área específica. Para eso me sirve este código, que se puede complementar y analizar precisamente con los datos de los servicios o productos que me interesan y que tendría que poner aquí de acuerdo a los registros de contabilidad y de auditoría para la cobertura de esos productos o servicios en áreas específicas. Teniendo eso, entonces, bueno, lo que hicimos fue primero la limpieza de reconfiguración del entorno de desarrollo. Esto no es necesario cuando ya está funcionando en un proyecto profesional real. Lo estoy haciendo aquí con propósito didáctico, en donde estoy haciendo que se desinstalen las librerías, que se vuelvan a instalar, con la finalidad de evitar que el alumno se desespere y que nos diga no funciona el código, ¿ok? Luego, la generación de la graficación, que ya lo expliqué en el código, ¿sí? En donde nos va a dar precisamente esa, vamos a decir, esa advertencia de depreciación, el future warning, que es el log que muestra una nota técnica sobre el uso del palette de Seaborg y que nos marca el momento didáctico valioso que indica que las librerías evolucionan para futuras versiones en este código, porque siempre están cambiando todos estos códigos. Y el impacto visual, esta etapa permite que el cerebro humano identifique patrones como de brecha masiva, por ejemplo en el Estado de México, de forma mucho más rápida que leyendo una tabla. Entonces aquí podemos ver gráficamente cómo podemos identificar esas áreas de oportunidad. Pues los análisis de líneas de texto, que era precisamente los reportes que vimos
en donde me dice cuáles son los valores que va calculando para cada una de las áreas, y el gráfico que nos forma, en donde nos da los mismos valores numéricos, pero ya reportados en forma de grafos, para que sea más fácil la interpretación. Para la interpretación de los segmentos por estado, podemos ver que en el Estado de México es el estado con la brecha más alta, superando los 60 puntos, representa el clúster de mayor oportunidad. Aquí la masa crítica de contadores es enorme, pero el interés por la auditoría es proporcionalmente muy bajo, lo que sugiere un mercado virgen para la especialización forense o fiscal. Ojo con lo que nos está diciendo este análisis, son datos reales, CDMX y Veracruz presentan brechas moderadamente altas, 45 puntos. Son mercados donde existe una necesidad clara de servicios de auditoría para equilibrar el volumen de operaciones contables. En Nuevo León es el estado con la brecha más pequeña de la muestra, 20 puntos. Esto indica que en Nuevo León el interés por la auditoría está más equilibrado con la contabilidad, surgiendo un mercado más maduro y competitivo. Entonces, ahí podemos ver que de acuerdo al análisis de los registros contables contra los registros de auditoría, pues tenemos áreas de oportunidad en la auditoría muy alta en el Estado de México, mediana en Ciudad de México y Veracruz, ¿sí? Y bueno, baja en Nuevo León. Si nos vamos al gráfico, también podremos decir que Ciudad de México, Jalisco, Veracruz y Puebla, pues tienen una demanda de auditoría más o menos interesante. Sin embargo, la que se lleva todas las palmas es Estado de México, ¿sí? Muy bien. Bueno, la relación con la inteligencia fiscal territorial, siguiendo los lineamientos del SAT 2025 y los materiales del FCA de Guaem, que hemos analizado, esta gráfica permite tomar las siguientes decisiones estratégicas. Primero, estrategia de expansión. Debe dirigirse principalmente al Estado de México. Es obvio, en la gráfica es evidente, ya que el GAP indica que es una zona donde se puede detectar anomalías geográficas que actualmente no están siendo auditadas por falta de profesionales enfocados a esa área. Estrategias de retención aplicable a Nuevo León, por ejemplo, donde la competencia es mayor y el mercado ya conoce el valor de la auditoría. Y estrategias de inversión recomendadas para Ciudad de México para consolidar la presencia en puntos neurálgicos de facturación. Vean cómo se relacionan esta gráfica con la anterior que vimos, porque tenemos las áreas de expansión, las áreas de retención y las áreas de inversión. Como conclusión didáctica para este ejemplo, como se observa en los tutoriales de este canal, la ciencia de datos no solo busca números, sino hallazgos accionables. Esta gráfica transforma datos de búsqueda de Google en una hoja de ruta para la protección de patrimonio y el equilibrio natural de los mercados, minimizando pérdidas mediante la detección temprana de zonas con baja vigilancia profesional. Hasta aquí, ahora sí, esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal.